Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. En estos tiempos próximos voy a trabajar con ustedes en el libro de los Salmos, una selección de salmos característicos o típicos que nos representan distintas clasificaciones de las cuales ellos están. Hoy comenzamos con el Salmo número 1, salmo histórico y hermoso, que nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo según el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores o escarnecedores. Más bien en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así sucede con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este Salmo número 1 pertenece a el libro de los Salmos pertenece a una de las tres bloques o de clasificaciones de libros que hay en el Antiguo Testamento. Ellos son la ley, los profetas y los escritos. Este pertenece al grupo de los escritos. Es como el himnario de los judíos, el himnario que usaban los judíos en sus actividades culticas. La característica más evidente de esta poesía hebrea expresada acá es el paralelismo, donde coloca una especie de contraste, un versículo una cosa, otro versículo va incluyendo otra. Y hay cuatro tipos de paralelismo: un paralelismo sinónimo, un paralelismo sintético, un paralelismo antitético y un paralelismo emblemático. Si ustedes observan sobre los enunciados, o mejor dicho, en los inicios de los salmos, si usted revisa el Salmo 3, dice entre comillas al principio: Salmo de David compuesto cuando huía de su hijo Absalón. Bueno, esto se conoce como los sobrescritos. Ellos incluyen nombres técnicos, términos musicales, melodías de himno, notas litúrgicas, información histórica, toda una información que ellos utilizaban a su manera. Este libro de los Salmos fue escrito por diferentes autores. El libro tiene 150 salmos. 73 de ellos se atribuyen a David. Pero hay 3 salmos que o mejor dicho, hay otros salmos, si no me equivoco, yo dije 3, pero son 2 en realidad, que el Nuevo Testamento dice de quién son: el Salmo 2 y el Salmo 95. Otros salmos, como el 96 y el Salmo 105, al ser comparados con otros textos del Antiguo Testamento, se descubre quién es el autor de ellos. La Septuaginta atribuye 15 salmos más a David. Tal vez el salmo más antiguo sea el Salmo 90, que se le atribuye a Moisés, y tal vez el más reciente haya sido el Salmo 137. Los salmos se dividen en salmos penitenciales, salmos de alabanza, salmos imprecatorios, salmos graduales y salmos mesiánicos. El Salmo número 1, que es un salmo que veremos hoy, él es un ejemplo del paralelismo antitético. Y podríamos titular este salmo como 2 estilos de vida. Aquí hay verdades paralelas con el resto de todas las escrituras en el libro de los Salmos.
Nos encontramos que Dios es creador, Salmo 8, Salmo 104. Nos encontramos con los salmos que hablan acerca de la justicia del gobierno de Dios, como el Salmo 11, el Salmo 175, el Salmo 75 y el Salmo 145. Salmos que hablan sobre la bondad de Dios, como el Salmo 34. Salmos que hablan sobre la santidad de Dios, como el Salmo 103. Salmos que hablan sobre el gobierno universal de Dios, como el Salmo 67. Sobre la elección del pueblo divino, el 87. Salmos que hablan sobre el Mesías, como el Salmo número 2, el Salmo 72, el Salmo 110. Y los salmos atienden necesidades particulares del ser humano, o sea, salmos que hablan de que Dios atienda las necesidades particulares del ser humano, como el 23, el 27, el 57, el 90 y el 91. El Salmo 1 nos presenta una relación automática entre la justicia y la prosperidad. El Salmo 1 sirve como una introducción a toda la colección de salmos y trata de una manera yuxtapuesta o contrapuesta los diversos caracteres de los hombres, su conducta y su destino. Nos habla primero acerca de lo que es la vida pública del justo. Bienaventurado el varón que no, y vienen tres cosas, que no anduvo en camino de malo, que no estuvo sentado en silla de pecadores, uno que no estuvo en el consejo de los impíos, y que nos da también características positivas, que en la ley de Jehová está su delicia, que en ella medita de día y de noche, en fin. Entonces, esta vida pública, aquí nos habla de una resolución decidida de la mente humana. Dios no va a hacer que tú hagas, sino que tú haces, o tú debes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En consecuencia, recibes la bienaventuranza y recibes la bendición. Nos habla de esta vida pública, no anduvo en consejos de malos. Eso habla de determinación, de definición, de dedicación de la mente, de definir la propia identidad de uno y de diferir de los principios del mundo que gobierna a los perversos. No estuvo en camino de pecadores, alguien que no hizo causa común con aquellos que tienen una vida fuera del centro, fuera de la voluntad de Dios, una vida ajena a los preceptos de Dios. Y digo, no se ha sentado en la silla de los escarnecedores o de los burladores. Es alguien que se aleja de la compañía de los enemigos declarados de Dios. Es alguien que se aparta de manera voluntaria de los escarnecedores o de los burladores. En Proverbios, el capítulo 21, el versículo 24 nos dice lo siguiente: escarnecedor es el nombre del arrogante y altivo, del que actúa con saña arrogante. Y nos viene definiendo de quién es esta persona. ¿Quién es? Según este versículo, es alguien que es arrogante y altivo, orgulloso, prepotente, se cree la última pexicola del desierto, y que actúa con saña. Ese actuar con saña tiene que ver con el mal hablar de otras personas, tiene que ver con el pullar a otro para que haga, diga o para que actúe en contra de. Son los que nosotros pudiéramos llamar jeringuillas, que te inyectan. Mira, ¿qué piensas tú de esto que está pasando? ¿Qué crees? Bueno, yo no lo creo, pero ¿qué piensas tú? Averigua. Mira, tú estás de acuerdo con que esto sea así, y tú te vas a someter, o tú vas a hacer aquello, y tú vas a obedecer, vas a hacerle caso a lo que la Escritura dice. Vas a hacer eso de que hay que obedecer a los padres, eso de que hay que obedecer a las leyes, que hay que obedecer al pastor. No, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la vida integral? Bueno, ese tipo de cosas viene con una arrogancia, viene con una mentira y con un engaño escondido allí. Entonces, alguien que se aleja de la compañía de personas así,
porque ellos son enemigos de Dios. Esta resuelta voluntad del hombre cristiano, del hombre que obedece a Dios, del hombre que decide, que toma la decisión irrevocable de no estar escuchando ni atendiendo los consejos de aquellos impíos. Pero hay cristianos que también dan malos consejos. En un problema matrimonial puede existir el grave error de que los padres, por naturaleza obvia, se parcializan con su hijo, con su hija, y dan consejos malos. No dan apoyo, no dan seguridad, sino que dan malos consejos. No animan a hacer las cosas bien, sino que animan a quitarse de encima lo que tienen. Alguien que por voluntad decide mantener unos principios de vida distintos a los principios que este mundo de pecado conlleva. Hoy podemos encontrarnos nosotros, miren, en la televisión, en novelas, en series, en comiquitas, en programas de todo tipo, hasta en propaganda electoral. Podemos encontrarnos con aberraciones morales, con personas inmorales, con enfermos, porque son enfermos. ¿Cómo va a ser sano una persona que sea hombre y diga que se siente mujer? ¿Cómo va a ser sano una mujer que diga que se siente hombre? Eso está mal, eso no es correcto, porque ella puede cambiarse lo que sea, puede injertarse, puede operarse, pueden hacerse lo que les dé la gana, pero seguirán siendo hombre y mujer. Se mueren y 1000 años después encuentran sus huesos y los van a identificar como hombre o como mujer, no por lo que se hicieron. Entonces, personas o cristianos que deciden apartarse de estas compañías, de andar en esta gente, o de andar con estos otros que son burladores, que son escarnecedores, que son enemigos declarados de Dios, que son cizañeros, que son altivos, que son arrogantes, que son personas que te empujan a hacer lo que no debe ser. Entonces, esta voluntad resuelta se arraiga en la vida privada, de deleitarse en la lectura de la palabra de Dios, que se convierte en la continua meditación de día y de noche, alimentando constantemente la mente, o sea, el alma, la voluntad, las razones, las emociones y sentimientos, con la enseñanza de la palabra divina. Hay personas que pueden decir: yo no voy a hacer lo que me diga la palabra ni lo que me aconseje, voy a hacer lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me provoca. Ese es obviamente una persona ajena a la palabra y ajena a la voluntad de Dios. Entonces, una persona que recibe el beneficio de la bienaventuranza o la calificación de justo es alguien que tiene su mente centrada y concentrada en la palabra divina, la cual lo va haciendo que se vuelva cada vez más como un árbol que ha sido trasplantado y que se ha arraigado y que se ha formado y ha crecido junto a esas corrientes de agua, con sus raíces hundidas en las verdades o en las realidades eternas, que hace que su identidad se base en quién es él, a la luz de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por él, y en obediencia a lo que la palabra de Dios le dice. Las consecuencias de una vida justa es una dicha superior, bienaventurado, y aquí se usa el plural, y se usa el plural para identificar la plenitud de las bendiciones que alcanza. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo, hay como Mateo 5, 6, que nos habla de las bienaventuranzas del hombre, del piadoso, del justo, del creyente. Y aquí nos habla que nos lleva hasta allá. Todas esas bienaventuranzas se aplican a aquel que se arraiga en la palabra de Dios, que se desarrolla en la palabra de Dios, como un árbol que se trasplanta de aquí para formar raíces en la palabra de Dios, cimentado y edificado sobre la palabra de Dios, y hace su vida fructífera junto a corrientes de agua, nos enseña aquí la escritura, cuya hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará.
una dicha superior, una vida fructífera, una vida de hojas perennes, una vida con prosperidad moral, prosperidad espiritual y hasta la material, que es a la menos que se refiere. Pero por ejemplo, el apóstol Juan le dice a su discípulo Gallo que tenga salud así como prospera tu alma. El alma, donde está la mente, donde está el corazón, donde están las emociones, la razón, donde está la voluntad. Entonces, se le asegura una constante vitalidad y un triunfo definitivo a aquel que se deleita, que permanece, que se arraiga y que disfruta su vida a la luz de la palabra de Dios. Un triunfo definitivo, una constante vitalidad y un triunfo definitivo. Todo esto se presenta en contraste con los malos, con los que son indignos. Aquí hay una progresión de la maldad, desde la simple asociación hasta la identificación y la fijación. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que no se levantarán en el día del juicio, ni en la congregación de los justos, y que su destino es, su camino lo lleva a perecer. Allá hay una progresión, una simple asociación con los impíos, a una identificación con ellos, a una fijación en sus maldades y en sus perversidades. Como tamo que arrebata el viento, sin estabilidad. Esto a diferencia del árbol plantado junto a corrientes de agua. El tamo como la hoja que el viento la lleva y la pulveriza en su rodar y en su transitar. Desvalidos delante del juicio de Dios, porque no tienen ningún valor ante Dios por su conducta pecaminosa, no se pueden comparar con los justos, no podrán estar con ellos, y sabemos por las escrituras que en el juicio seremos separados los justos de los injustos, y que no tienen parte con el pueblo de Dios. Pueden que incluso estén con nosotros, pero no son de nosotros. Pueden que incluso vayan a la iglesia, que aparenten ser creyentes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, pero no era. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que conmigo no recoge, desparrama. Son las cizañas que pueden estar en el campo de trigo. Ellos no tienen parte con el pueblo de Dios. Van a la deriva hacia su definitiva destrucción. Dios conoce el camino de los justos, los vigila. Dice el versículo, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Dios conoce la vida de cada uno. No hay nada que escape a su conocimiento y a sus ojos. Él conoce lo que está a la vista del hombre, pero conoce lo que está en la mente y en el corazón de la persona. Conoce las intenciones del corazón. Él los vigila y Él aprueba en todo el carácter y la conducta de los justos, y desaprueba la conducta y el carácter de los impíos, de los perversos, de las cizañas que están mezcladas con el trigo. Segunda Timoteo 2:19 nos dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí se garantiza el destino de bendición para el justo, en contraste con el destino de perdición de los malos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el no creer es el que te hace permanecer en tu camino de perdición y de condenación. Romanos 6:23 nos aporta, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Jesucristo nos ofrece vida, y cuando nosotros nos arraigamos en Él, quien es el fundamento, sobre ese fundamento nos edificamos, construimos nuestras vidas, nuestra familia, nuestro éxito, todo. Entonces nuestra vida se convierte en una vida
diferente la vida que Dios quiere. Hoy les hablé del Salmo 1, presentando ese contraste entre la vida del justo y la vida del impío, entre el destino eterno del justo, el destino eterno del impío, pero que nos habla también del conocimiento, de la omnisciencia, la sabiduría de Dios, que conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, pero que también nos hace pensar en que habrá un juicio en el cual nos presentaremos y a Él daremos cuenta. El Señor nos bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada persona que se ha unido a este servicio de estudio bíblico y oración. Satisface sus necesidades, pero toca su vida para que cada día más se arraigue en ti, en tu palabra, se desarrolle, se fortalezca y establezcas principios sanos, correctos, los que tú quieres que se establezcan. Que obedezcan tu palabra sin condición. En Cristo Jesús te lo pedimos, dando gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.